El día de hoy conoceremos la vida de Santa Clara de Asís. Clara nació en Asís, Italia, en 1194, probablemente el 16 de julio, descendiente de una ilustre familia de Esterpeto. Los Eumí pertenecían a la más augusta aristocracia de Asís. La madre era una mujer de mucha virtud y piedad cristiana, y era devota de hacer largas peregrinaciones a Barí, Santiago de Compostela y Tierra Santa. Dice la tradición que antes de nacer Clara, el Señor le reveló en oración que la alumbraría de una brillante luz que habría de iluminar al mundo entero, y fue por eso que la niña recibió en el bautismo el nombre de Clara, el cual encierra dos significados: resplandeciente y célebre. La niña Clara creció en el palacio fortificado de la familia y no tenía amigos. Se dice que desde su más corta edad sobresalió en virtud, pero se mortificaba duramente usando ásperos cilicios de cerdas y rezaba todos los días tantas oraciones que tenía que valerse de piedrecillas para contarlas. Cuando cumplió los 15 años, su padre la prometieron en matrimonio a un joven de la nobleza, a lo que ella se resistió respondiendo que se había consagrado a Dios y había resuelto no conocer jamás a hombre alguno. Entre los seguidores de Francisco había dos, Rufino y Silvestre, que eran parientes cercanos de Clara, y estos le facilitaron el camino a sus deseos. Así, un día, acompañada de uno de sus parientes, fue a ver a Francisco. Este había oído hablar de ella por medio de Rufino y Silvestre, y desde que la vio tomó una decisión: quitar del mundo malvado tan precioso botín para enriquecer con él a su divino maestro. Desde entonces Francisco fue el guía espiritual de Clara. La noche después del Domingo de Ramos de 1212, Clara huyó de su casa y se encaminó a la Porciúncula. Allí la aguardaban los frailes menores con antorchas encendidas. Habiendo entrado en la capilla, se arrodilló ante la imagen del Cristo de San Damián y ratificó su renuncia al mundo, por amor hacia el santísimo y amadísimo niño envuelto en pañales y recostado sobre el pesebre. Cambió sus relumbrantes vestiduras por un sayal tosco, semejante al de los frailes. Trocó el cinturón adornado con joyas por un nudoso cordón, y cuando Francisco cortó su rubio cabello, entró a formar parte de la orden de los hermanos menores. Clara prometió obedecer a San Francisco en todo. Luego fue trasladada al convento de las benedictinas de San Pablo. Cuando sus familiares descubrieron su huida y paradero, fueron a buscarla al convento. Tras la negativa rotunda de Clara a regresar a su casa, se trasladó a la iglesia de San Ángel de Panzo, donde residían unas mujeres piadosas que llevaban vida de penitentes. 6 o 10 días después de la huida de Clara, otra de sus hermanas, Inés, huyó también a la iglesia de San Ángel a compartir con su hermana el mismo origen de vida. Más tarde fue a reunírsele su otra hermana, Beatriz, y ya en San Damián, unos años más tarde, su madre. Clara e Inés pronto abandonaron el beaterio de San Ángel. Así Francisco habló con los camaludenses del monte Subasio, los cuales le ofrecieron cederles la iglesia de San Damián y la casa anexa, que serían desde ese momento la casa de Clara durante 41 años hasta su muerte. En aquel convento de San Damián germinó y se desenvolvió la vida de oración, de trabajo, de pobreza y de alegría, virtudes del carisma franciscano. Por esa fecha, el estilo de vida de Clara y sus hermanas llamó fuertemente la atención y el movimiento creció rápidamente.
La condición requerida para admitir una postulante en San Damián era la misma que pedía Francisco en la Porciúncula: repartir entre los pobres todos los bienes. El convento no podía recibir donación alguna, pero debía permanecer inquebrantable para siempre. Los medios de vida de las monjas era el trabajo y la limosna. Mientras unas hermanas trabajaban dentro del claustro, otras iban a mendigar de puerta en puerta. Clara, cuando las hermanas volvían de mendigar, las abrazaba y las besaba en los pies. San Francisco escribió poco después la norma de vida para las hermanas y por medio del santo obtuvieron del Papa Inocencio III la confirmación de esta regla en 1215. Pues ese año, por orden expresa de Francisco, aceptó Clara el título de abadesa de San Damián. Hasta entonces Francisco había sido jefe y director de 2 órdenes, pero después que el Papa les aprobó la regla, las monjas debían de tener una superiora que las gobernase. Clara, a pesar de ser superiora, tenía la costumbre de servir la mesa y brindar agua a las religiosas para que lavasen sus manos, y cuidaba solícitamente de ellas. Cuentan que se levantaba todas las noches a verificar si alguna religiosa estaba destapada. Francisco muchas veces le envió enfermos a San Damián y Clara los sanaba con sus cuidados. Ni aun estando enferma, lo que era frecuente, omitía el trabajo manual. Así se dedicaba a bordar corporales en la misma cama que mandaba a las iglesias pobres de las montañas del valle. Así como en el trabajo era ejemplo para las religiosas, lo era también en la vida de oración. Después de las completas, último oficio del día, permaneció largo rato sola en la iglesia ante el crucifijo que habló a San Francisco. Allí rezaba el oficio de la cruz que había compuesto Francisco. Estas prácticas no le impedían levantarse por la mañana muy temprano para levantar a las hermanas, encender las lámparas y tocar la campana para la misa primera. Clara ante Francisco se manifestaba débil y necesitaba consuelo y aliento, pero en medio de sus hermanas era la madre revestida de fortaleza para defenderlas y protegerlas. Federico II mantenía una guerra contra el Papa y lanzó a los estados pontificios arqueros mahometanos, sobre los que no tenían ningún poder las excomuniones del Papa. En 1230, desde la cima de la fortaleza de Nocera, a corta distancia de Asís, los sarracenos cayeron sobre el valle de Spoleto y fueron a embestir el convento de San Damián. La entrada de los musulmanes en el monasterio significaba para las monjas no solo la muerte, sino probablemente la violación. Todas asustadas se acogieron en torno a Clara, quien se encontraba postrada en la cama debido a una gravísima enfermedad. Ella se hizo trasladar a la puerta del convento, mandó que le trajeran el cáliz de plata en el que se reservaba el Santísimo Sacramento y cayó de rodillas delante de él, pidiendo el amparo del cielo para sí y sus hijas. Cuenta la leyenda que del cáliz salió una voz como de un niño que le dijo: «Yo os guardaré siempre». Tras lo cual se alzó de la oración. En ese mismo instante los sarracenos levantaron el sitio del monasterio y se fueron a otra parte. 4 años más tarde, en junio de 1234, un milagro parecido. Las tropas de Federico, capitaneadas por Vital de Aversa, atacaban a la ciudad de Asís y querían destruirla. Santa Clara y sus monjas oraran con fe ante el Santísimo Sacramento y los atacantes se retiraron sin saber por qué. Este acontecimiento es celebrado siempre por los asisenses como fiesta nacional. Otra muerte de su fortaleza se manifestó en la lucha que se sostuvo por años con el Papa Gregorio IX a trueque de sostener la integridad del voto de pobreza.
El pontífice quería convencerla que aceptara algunos bienes para el convento, como lo hacían las demás órdenes religiosas. A tal punto llegó la disputa que el Papa llegó a decirle que si ella se creía ligada por su voto, él tenía el poder y la obligación de desatárselo, a lo que ella replicó: Santísimo Padre, desatadme de mis pecados, mas no de la obligación de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Solo 2 días antes de morir vino a obtener Clara de Inocencio IV y a perpetuidad el derecho de ser y permanecer siempre pobre. El verano de 1253 vino a Asís el Papa Inocencio IV para ver a Clara, la cual se encontraba postrada en su lecho. Ella le pidió la bendición apostólica y la absolución de sus pecados, y el sumo pontífice contestó: Quiera el cielo, hija mía, que tenga yo tanta necesidad como tú de la indulgencia de Dios. Cuando Inocencio se retiró, dijo Clara a sus hermanas: Hijas mías, ahora más que nunca debemos darle gracias a Dios, porque sobre recibirle a Él mismo en la sagrada hostia, he sido hallada digna de recibir la visita de su vicario en la tierra. Desde aquel día las monjas no se separaron de su lecho, incluso Inés, su hermana, viajó desde Florencia para estar a su lado. En 2 semanas la santa no pudo tomar alimento, pero las fuerzas no le faltaban. Cuenta la historia que, estando en el más hondo dolor, dirigió su mirada hacia la puerta de la habitación y he aquí que ve entrar una procesión de vírgenes vestidas de blanco, llevando todas en su cabeza coronas de oro. Marchaba entre ellas una que deslumbraba más que las otras, de cuya corona, que en su remate presenta una especie de incensario con orificios, irradia tanto esplendor que convertía la noche en día luminoso dentro de la casa. Era la bienaventurada Virgen María. Se adelantó la Virgen hasta el lecho donde yacía Clara, e inclinándose amorosamente sobre ella, le dio un abrazo. Murió el 11 de agosto rodeada de sus hermanas y de los frailes León, Ángel y Junipero. De ella se dijo: Clara de nombre, clara en la vida y clarísima en la muerte.